Solo para que no se duerma, porque parece que el culto de la tarde como que... Mire, ves, volvamos al punto. Hay turnos de resurrección. Eso es lo que le acabo de leer en 15:23. Cada uno en su orden. Entonces, ¿quiénes son los que resucitan de primero? Los muertos en Cristo. Ahora le tengo que hacer una pregunta yo aquí a usted. ¿Y los cristianos mueren pues? ¿Ah? Duermen. Es más, ese versículo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que traerá con él a los que durmieron en él. A ver si se lo voy a... Vamos a ver, 1 Corintios, sí. Dios mío, ¿dónde está? Dice, si no hay resurrección, ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces, ¿cómo? Aquí está. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. No dice los que murieron. Si hemos esperado en Cristo en esta vida, solamente somos los de los hombres los más dignos de lástima. Vamos a ver. Si creemos que Cristo resucitó también, entonces debe estar en 1 Corintios, en 1 Tesalonicenses 4, 15-18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Sí, no era ese, pero está bueno el contexto. Entonces los cristianos ya no mueren. Los cristianos ya no mueren. Duermen. ¿Usted tiene algún su familiar que era cristiano y ya se fue con el Señor? Estamos en el mes de septiembre. Hace un año mi madre partió a la presencia del Señor. No se murió, ella durmió. Yo tengo bien seguro que ella durmió. Oh sí, lo creo, hermano. No como algo engañador, para que esté tranquila mi alma. No, yo la amaba mucho, desde luego. Mi madre se fue con el Señor, yo sé que durmió, no se murió, durmió. Pero si no durmió, ¿por qué la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero si ya no mueren? Mire, partamos de esta premisa. Se lo puedo comprobar con un montón de versículos, pero que como este no era el tema, no traía los versículos preparados. Pero los tengo metidos en mi corazón y aquí en mi mente también. Lo único que a veces me cuesta localizarlos con números y nombres de libros, pero ahí están. Fíjense pues. Partamos de la premisa siguiente. Los cristianos ya no mueren. Solo un hermano lo cree y yo. Vale, le voy a dar otra oportunidad pues. Los cristianos ya no mueren. Ahora, ¿de dónde sacó esto? Mejor sí le voy a mencionar el verso. Se lo voy a mencionar, hermano, porque si no usted va a decir, este hermano se vino a inventar un montón de cosas. Pues no, aquí están en la Biblia. Solo, ¿cómo dice? Porque si creemos, voy a desde el 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Ahora, durmieron, ese es el verso que andaba buscando. Durmieron en Jesús, no murieron. Por favor, hagamos la diferencia entre estas dos cosas. ¿Cuántos muertos resucitó Jesús en su ministerio? A ver. ¿Cuántos muertos resucitó? Pregúntele al hermano, ¿cuántos muertos resucitó Jesús? Haga cuentas con él.
Dígale, fulano de tal, mengano, perencejo. La niña, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín. ¿Cuántos sacó usted? 3. Ok. Te caché. Ni uno. Todos estaban dormidos. Esta niña no está muerta, está dormida. Se empezaron a burlar de él. Vamos con Lázaro porque está dormido. Si ha dormido, resucitará. Si ha dormido, despertará. Entonces Jesús no resucitó muertos, Jesús resucitó dormidos, porque habían creído en él, entonces no estaban muertos. Los muertos tienen que resucitar. Óigame bien, los muertos tienen que resucitar después del milenio. Hermano Sergio, entonces ¿por qué dice la Biblia los muertos en Cristo resucitarán primero? Calma, pueblo, ahorita le voy a explicar eso. Solo quiero que me acompañe en este versículo. Vamos a ver. Bueno, este no es el tema, pero vamos a ver. Busco el verso en San Juan, si me ayuda, por favor, que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso, hermano, muchas gracias, hermano. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. ¿San Juan qué tú? 11, 25 y 26. ¿Cómo me cuesta usar este versículo? Ok, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero oiga la siguiente aseveración. Y todo aquel que vive, ¿cuántos viven? Y cree en mí, no morirá jamás. Entonces le pregunto, ¿usted se va a morir? ¿Y qué le va a pasar? Si mucho, ¿qué le va a pasar? Va a dormir, pero morir ya no. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, ¿por qué la Biblia dice los muertos en Cristo resucitarán primero? Si ya nadie va a morir, sino que todos vamos a dormir, ¿por qué la Biblia dice los muertos en Cristo resucitarán primero? La respuesta es la siguiente. ¿Cuántos quieren la respuesta? ¿Quién está tocando la batería? ¿Pablito? Está hasta allá arriba, pero no, tranquilo, papadito, que no quiero que te me vayas a caer. No queremos baterista caído. Vení para acá. Perdona que te saqué de tu siesta. No, no es cierto, él estaba poniendo atención. ¿Por dónde se mete uno para acá? No. Como que voy a hacer el salto mortal. Entonces la respuesta es... Ya está, bueno, ya. Que los que van a resucitar primero fueron los que se bautizaron porque murieron en su alma y resucitaron a novedad de vida. Los que van a resucitar primero son los que tomaron Santa Cena, porque al comer el pan murieron y al tomar el vino resucitaron. Los que van a resucitar primero son los que entendieron lo que el Señor dijo,
el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí y muera cada día. En los que van a resucitar primero son los que, igual que el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:30, versión de la Reina Valera, dice: les digo, hermanos, que yo cada día muero. Entonces los que van a resucitar primero son los que cada día murieron. Estos se llaman muertos en Cristo, pero seguían viviendo aquí en la tierra. Cuando ellos durmieron, ya estaban muertos. Es decir, ellos durmieron, su cuerpo durmió. ¿Qué fecha dijimos que es hoy? Que no se me queda. 9 de septiembre. Durmieron el 9 de septiembre. Pero el 8, el 7, el 6 y el 5, ellos habían muerto. Ese día habían muerto. Murieron, resucitaron, murieron, resucitaron, murieron. Todos siempre morían, siempre morían, siempre morían a sus derechos, siempre morían a sus pasiones, siempre morían a su voluntad, siempre morían a ser chismosos, siempre morían a ser carnales, siempre morían a todo lo que tenían que morir. Eso se llaman muertos en Cristo. Y el enganche de eso, para poder hacer eso, hay que bautizarse y tomar la Santa Cena. Entonces la Santa Cena no es, sí, aquí está el pan y el vino. No, primero hay que explicar bien. La mayoría de la gente ni siquiera tiene idea de lo que es la Santa Cena. Y como no tienen idea de lo que es la Santa Cena, por eso es que hay un montón de cristianos que ahora quieren comer la Pascua en vez de la Santa Cena. Si la Santa Cena es la comida del Nuevo Testamento y la Pascua es del Antiguo Testamento. Ahí andan judaizando, los pobres no saben, no entienden. Se metieron en un lío espantoso porque hay ignorancia. Ay, sí, hermana, ¿cómo está la pregunta? Ya sé que me vas a preguntar, me vas a meter en líos, pero está bueno, está bueno, está bueno. Quiero morir. Con respecto al bautismo, el cristiano que se bautiza y participa de la Santa Cena se salva. ¿Y qué pasa de los enfermos que están Perdón. Antes, la primera parte de la pregunta, dejémosla ahí. No se salva. No se salva. Se salva el que cree. Pero obtiene la plenitud el que se bautiza. Pero ¿y qué pasa de los enfermos que no pueden llegar a la iglesia para bautizarse? Por eso ya sabía que me ibas a meter en líos. Para mí es importante porque claro que sí, es importante. Necesito saber. Sí. Mira, es importante. Créeme que es importante. Tengo un poco de limitación para contestarte. Sí sé más o menos la respuesta, pero tengo la limitación porque mucha gente no entiende esta situación. Pero sí hay misericordia. Déjame explicártela. Mira, la Biblia lo que dice es que ahí, no creo que la sierva me está poniendo atención, porque ahí me tenía ya el manto machucado y ahorita le va a meter el garrotazo. Dijo, pero espéreme un rato. Espéreme pues. Dios santo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero aquí queda una laguna. Y el que creyó y no se bautizó, no dice. Pero deja una laguna. Ok. Entonces, fíjate, pues, es que esa pregunta está cardíaca. Aleluya. Mira, ves, le voy a leer este versículo. Padre Santo, ayúdame, Señor, porque ya empezaron a disparar con metralla. Miren lo que sucedió acá. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente. Recuerde que este no es el tema, ¿ok? No se preocupe, ya lo voy a dejar tranquilo. Ay, sí, solo dos.
Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Entonces viene Nicodemo y le dice: ¿cómo puede un hombre viejo, puede nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús se la puso más difícil, porque le dijo: te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Ahora, aquí hay una pequeña diferencia: ver el reino y entrar en el reino no es lo mismo. No es lo mismo pararse en Tijuana y atalayar si la migra ya dio vuelta para entrar, a entrar. No es lo mismo. Y no es lo mismo entrar a que le den la mica. Perdóneme el ejemplo tan carnal que le estoy poniendo, pero entonces no es lo mismo nacer de nuevo para ver el reino, no es lo mismo entrar en el reino y no es lo mismo heredar en el reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que nació de nuevo? Se salvó, pero como no nació del agua, no puede entrar. Por la eternidad va a estar salva, pero no puede entrar en la Jerusalén celestial. Se va a quedar afuera, o aquí en la tierra. Pero en la Jerusalén celestial no puede entrar, porque en la Jerusalén celestial, para entrar, tiene que nacer del agua, y ese es bautismo en agua. Entonces aquí viene otro gran problema, hermano Sergio. Pero mi abuelito era un creyente fiel y bueno, tal vez no era tan fiel, pero cuando ya se iba a morir, reconoció a Cristo con lágrimas en sus ojos, pero no lo pudimos bautizar, hermano, porque estaba en el intensivo del hospital, hermano Sergio. Lo bautizamos y me meten al bote a mí, hermano Sergio. Por favor, sea consecuente con la doctrina. Entonces, si acaso yo la estoy haciendo, pues. Entonces, ¿qué se me hizo el baterista? Puchis, hermano. No, ya no te voy a hacer, voy a tener que hacerlo yo. Entonces, le voy a leer la Biblia. Y con eso usted se pelea con el apóstol Pablo y no conmigo. Ay, Dios mío, verso 28. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué dice? ¿Qué dice? De no ser así, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Entonces hay gente, hermana, que se fue y no se pudo bautizar porque no quiso, sino porque todo se lo impidió. Ponete que alguien está aceptando a Cristo en la última y le tienen la espada aquí. ¿Va a aceptar a Cristo? ¡Ja! Te mato si aceptas. Sí, lo acepto. ¡Fua! Lo matan. Ya no se pudo bautizar. El ladrón en la cruz. Entonces, ¿qué? ¿Se perdió?
No, entonces lo que pasaba, hermano, qué tremendo es esto, pero ¿por qué me tienen que llevar a ese tema? La culpa la tiene Willy por poner Santa Cena. Yo creo que tiene, que Dios me ayude, Padre, por favor, ayúdele a estos hermanos también y a mí también. Yo, con la ayuda del Señor, mañana regreso a mi tierra, pero pobre Willy se queda aquí con los hermanos. Sí. Ayúdalo, Señor. Mire pues, déjeme explicarle esto. Tengo, como decía mi apóstol, yo digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. O sea, tengo los elementos para decirle lo que le estoy diciendo, tengo los versículos bíblicos. Jamás me atrevería a decir una herejía porque estaría comprometiendo mi vida, el ministerio, mi familia y miles de iglesias sobre las cuales Dios me ha dado influencia. No me puedo poner a decir tonterías. Si no me consta, mejor le diría no sé. Pero mire pues, en el Antiguo Testamento había una ley que se llamaba ley del levirato. La ley del levirato decía que cuando un hombre se moría y no había tenido hijos con su esposa, su pariente más cercano tenía que llegarse a la esposa, engendrarle un hijo y nunca más la volvía a tocar. Y el hijo que nacía no era llamado hijo del que se lo había engendrado, sino hijo del muerto. En otras palabras, por favor, un vivo estaba haciendo algo por un muerto. Eso está en la Biblia. Eso está desde Génesis con Judá, Onán, Tamar, todos ellos. Ahí está la ley del levirato. Y no había ley todavía. Ahora viene el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, si en el Antiguo Testamento un vivo podía hacer algo por un muerto, ¿en el Nuevo Testamento un vivo podrá hacer algo por un muerto? Hermano, eso se parece a los católicos. Un momento, no me meten en ese lío, porque los católicos también creen en la Trinidad y usted también cree en la Trinidad. No porque ellos crean en eso, usted dejó de creer en eso. Entonces un vivo. Y eso no me... hermano, espérame, le voy a decir un versículo, le voy a leer otro versículo, pero es que por eso te decía que la pregunta que hiciste está muy cardíaca. Mejor te hubiera dicho, no sé, fíjate. Y hubiera ministrado la Santa Cena y ya estuviéramos todos en la casa. Pero miren, les voy a leer este versículo. Hebreos 11. Aquí está hablando de todos los que ya se murieron, de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Todos se murieron, todos los héroes de la fe se murieron. Entonces dice la Biblia en el verso 39, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Déjenme parafrasearlo. Muchos de esos héroes de la fe no podían ser hechos perfectos sin la participación de nosotros. Y muchos de nosotros no podemos ser hechos perfectos sin la participación de ellos. Ay, ahí me metí en otro laberinto de trompadas espirituales. Pero sé lo que le estoy diciendo. En un buen espíritu se lo puedo explicar a cualquiera, no alegar, pero sí lo puedo explicar lo que estoy diciendo. Entonces, lo que un muerto no pudo hacer,
No pudo, no es que no haya querido. Lo que no pudo hacer, un vivo lo puede hacer por él. ¿Me voy a entender o no? O lo tengo que decir más claro. Si un muerto, cuando estaba vivo, un dormido, cuando estaba vivo, creyó y fue imposibilitado de bautizarse, un pariente cercano lo puede hacer por él. Y eso es lo que pasaba en 1 Corintios capítulo 15, verso 29. Pariente cercano, no me refiero pariente, no me refiero a familiar, me refiero espiritual. El problema que tenemos es que esto lo manejan los mormones. Entonces, al manejarlo los mormones, cualquier cosa que yo diga, uy, eso es de los mormones, uy, eso es de los testigos de Jehová. No. Por eso le estoy diciendo los versos bíblicos. Me podría sentar con usted y mencionarle cada uno de los versos bíblicos porque sé lo que le estoy diciendo. No estoy hablando ni tonterías ni herejías. Y Dios me lo ha mostrado de una manera tan impresionante, hermano, en la Biblia. Y tan impresionante en la vida. ¡Qué Dios santo! Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Si no pudo verdaderamente, va a haber un rema en algún momento que alguno que estaba cerca de él lo va a tener que hacer por él. Ya viste que mejor no te hubiera contestado. Todo por la Santa Cena. A mí me pasaron unas cosas de esto, hermano, que le estoy diciendo, que me dejaron impresionado, porque yo tenía esa misma duda, esa que tú planteaste, hace como unos 25 años, y empecé a orar, y Señor, pero yo miro esto aquí, no puede ser. Lo empecé a armar, y entonces llegué con mi apóstol, y le dije, apóstol, fíjese que yo tengo esta duda, esto y esto y esto, y le planteé todo, ahí le planteé, y yo creo esto porque la Biblia dice aquí, aquí, acá, y se me quedó viendo y me dijo, nunca he dicho eso, pero Dios ya me lo reveló, y le puse de nombre el levirato del Nuevo Testamento. Cállate, me dijo, no se lo digas a nadie. Entonces no se lo dije a nadie. Pero como ahora él ya no me puede regañar porque ya está con el Señor. No. Entonces, óigame, no, es que fue bien impresionante. Ay, hermano. Entonces, al día siguiente de que yo llegué con no era un verso bíblico, por lo menos unos 15 versículos bíblicos apoyando todo el andamiaje doctrinal de esto que le estoy diciendo. Entonces al día siguiente me mandó a llamar. Yo estaba en mi oficina en el sótano y me llamó. Me dijo, venite para acá inmediatamente. Y yo dije, ¿para qué? Le conté ahora, a ver qué me va a pasar, Señor, perdóname, Padre. Y corrí. Y me dijo, y cuando llegué había un hermano con él y me dijo, ¿oí lo que me está diciendo este hermano? ¿Oí lo que me está diciendo? Habla, le dijo. Otto se llama el hermano. ¡Ja! Y entonces el hermano volvió a contar lo que ya le había contado a él y le dijo, es que, fíjate vos, me dijo que anoche yo tuve un sueño que no fue un sueño, fue muy real, demasiado real. Yo vi a mi papá, que era cristiano, pero que no se bautizó, porque pertenecía a una iglesia de Chiquimula que se llama Los Amigos, que no participan ni en la Santa Cena ni bautizan a la gente. Y entonces mi papá iba en el cortejo ese fúnebre y yo lo vi, me dice, yo lo vi que se abrió la caja y mi papá se levantó, se sentó y me dijo, hijo, no puedo pasar al otro nivel porque no me bauticé. Y se volvió a acostar. Y ahí terminó el sueño, pero el hombre estaba de veras hecho pedazos. Y lloraba y decía, es que mi papá no se bautizó, y ahora ¿qué hago, hermano Otto? Le decía a mi apóstol. Y entonces se me queda viendo el apóstol, mira lo que estábamos hablando ayer. Entonces mi apóstol le dijo, mírale. Le explicó toda la cosa, le dijo, si querés te bautizas por tu papá.
¿Y quién lo hace? Que lo haga Sergio. Y yo, y me dijo mi apóstol, ¿te animás? Me dijo, ¿tenés la convicción? Yo sí tengo la convicción, sí, yo tengo todos los versículos, le dije. Entonces llévatelo y que nadie se entere. Han pasado 25 años y mi apóstol ya no le pueden hacer daño. Ya se fue. Entonces me lo llevé al bautisterio. No sabía cómo hacerlo. Y lo bauticé. Y me fui. Llegué con mi apóstol y le dije, ya estuvo. Ya estuvo, ya estuvo. Ok, andate, vos a tu casa, aquel a su casa. Bueno, mira, amén. Al día siguiente, estoy yo en la oficina y me vuelve a llamar. Vení inmediatamente. Ay, Dios mío. Y llegó otra vez. Y estaba otra vez el mismo hermano. Oí lo que le pasó, me dijo. Oíme. ¿Qué pasó, boludo? Fíjate que ahora no soñé nada. Ahora mi hijo soñó a mi papá, pero no lo conocía. Mi hijo no lo conoció. Y lo soñó. Y yo le dije, fíjate, papá, que soñé a mi abuelo. ¿Y cómo era? ¿Cómo sabes que era tu abuelo? Él me dijo que era mi abuelo. ¿Y cómo era? Y le describió cómo era su abuelo. No lo había visto ni en foto ni nada. Y se lo describió cómo era. Y me dijo que te dijera que gracias por haberte bañado por él. Wow, me quedé impresionado. Entonces yo le di gracias a Dios. Pero déjeme contarle, hermano, por eso le digo, si le estoy diciendo esto, porque yo sé lo que yo estoy diciendo, no estoy hablando tonterías. Entonces vine yo, me quedé un poco lastimado, yo como con duda. Señor, ¿no será que hice una estupidez? Señor, Padre, perdóname, Señor. Tú eres el que nos guía, Señor, y yo no hallaba qué hacer. Y yo acababa de regresar de Israel y había comprado un libro en Israel en donde decían cómo crucificaban a los antiguos. No los crucificaban como nosotros vemos el crucifijo así, ¿va? No, los crucificaban así de lado, les metían un clavo en el talón y eso llegaba hasta la cruz. Entonces los agachaban así y los volteaban así. Y entonces ellos en una... ¿Usted ha hecho sapito alguna vez? Horrible, ¿va? Ahora imagínense estas personas a las que crucificaban, las crucificaban así, y aquí ya las volteaban para ponerse así. Entonces, lo que pasaba es que el diafragma, como estaban colgando, se les presionaba y se asfixiaban. Entonces ellos cuando sentían eso, a pesar del dolor intenso, tenían que respirar, entonces se empujaban para poder respirar y volvían a caer. Y era una tortura que duraba días. Entonces cuando los querían matar, les quebraban las espinillas. ¿Qué? Con eso ya no se podían hacer así. Y entonces se morían. Entonces yo estaba viendo una foto así del libro que había traído y pensando, Señor, ¿metí las patas o qué pasó? Perdón, pero eso es lo que yo estaba pensando. Señor, Padre, perdóname, Señor, por favor. Porque yo temo a Dios, hermano. De veras temo a Dios. Y lo amo con todo mi corazón. Y respeto su palabra. Señor. Y mi hijo Pablo Joel todavía no podía hablar bien. No podía hablar bien. Era un muchachito. Y ahí andaba jugando él. Y de repente llegó donde yo estaba, se chocó donde yo estaba y vio la cruz y vio al ladrón. No podía hablar. Vamos a ver, un niño cuando empieza a hablar pero no habla bien, ¿cuántos años puede tener? 1 año y medio, 2. Y entonces cuando se topó, vio eso. Entonces tenía 2 años. Me dijo, papá, en su idioma de bebé, ¿es el ladrón que se murió en la cruz?
sin bautizarse, del cual yo me tengo que bautizar. Un niño de 2 años. Me dejó helado, hermano, me dejó, dije, no puede ser. Y se dio la vuelta y siguió. ¿Este hombre qué? Este niño, ¿eh? Porque así con su idioma, pero lo entendí. Wow. Entonces Dios me confirmó que había hecho lo correcto. Entonces cuando una persona muere y no obtuvo la plenitud de todas las cosas que hoy hacemos acá, un vivo puede hacerlas por él si hay una revelación adecuada. Sí, hermana. ¿Verdad que ya me metí en el lío? Este no era el tema, hermana. El tema era Jesús creciendo en nosotros. Allá hay una palabra y aquí hay otra. Que Dios me ayude, me ampare y me haga reconfesado. Ministrado, pues, para que no se... Perdone, apóstol, tal vez valdría, yo espero haberle entendido correctamente, pero usted citó 2 circunstancias bastante puntualizadas, que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algo que de repente valdría la pena también agregar a la enseñanza que usted dio hoy, que se hizo rema en mi corazón, es la manera en que las personas por revelación tendrían que hacer ese tipo de circunstancias. Lamentablemente los mormones no lo hacen por revelación, sino por costumbre, por doctrina. Ellos se bautizan por todos sus muertos, hayan muerto en el Señor o no. La diferencia del suceso o de lo que pasó con usted, el acontecimiento, era de que a usted, porque usted tiene al Espíritu Santo del Señor, le fue revelado y usted lo hizo por obediencia. Sí. Es la diferencia que hay dentro de la doctrina mormona y lo que usted nos está enseñando. Gracias, hermana. Realmente, eso es uno de los parámetros que les hemos puesto a los hermanos cuando platicamos de esto. Y yo les digo, esto no puede ser que le agarremos carretilla. Yo me bautizo por mi abuelita, yo por mi abuelito, yo por no sé qué. No. Tiene que haber una revelación. Una revelación. Y las hemos tenido, hermano. Las hemos tenido y yo, en temor y temblor delante de Dios, me he hecho responsable como apóstol de decirle a la gente, hágalo o no lo haga. Pero ha tenido que venir una revelación. Y ha venido gente y me ha dicho, hermano, me pasó esto. Y algunos que han venido ni siquiera saben de esto. Y me lo vienen a decir. Entonces yo entiendo y digo, vaya, hagámoslo acá, hagámoslo allá. Igual que mi apóstol, ahora yo puedo delegar. Pero no se lo puedo delegar a cualquiera, porque si a mí me causó duda y tuvo que entrar a mi rescate el Señor, entonces yo entiendo que podría ser que a alguien le cause duda. Entonces tiene que ser alguien que de veras haya estudiado esto y por el Espíritu. Hermano, y después mi hermano, tráese el micrófono para acá. Bendiciones, sí, apóstol. Bendiciones, hermano. El Señor es misericordioso, grande y poderoso a través de su palabra. Yo tenía una incógnita hace muchos años. Yo estudié Derecho y yo dije, yo voy a estudiar Derecho porque no me gusta la injusticia. Y me topé con un versículo en la palabra del Señor que habla sobre eso. Y hoy ahorita, a través de lo que usted acaba de explicar, porque yo decía, entonces esto es injusto, pero la palabra se cumple de acuerdo a la revelación que el Señor da a los ministros. Y yo voy a leerle algo que yo creo que nos va a ayudar a entender, porque a veces para muchas personas algo es injusto, la misma ley se cumple y dice, pero esto fue injusto, pero solo por el relato de los hechos se sabe la justificación verdadera y completa sobre un juicio. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor Jesús iba a ser bautizado, y se encontró, ¿verdad?, allí en una, pues no sé si sería una discusión o unas palabras entre ellos, cuando Juan decía, no, yo no soy digno, y Jesús decía esto. En el 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene
que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hermana, definitivamente es impresionante el verso al aplicarlo a la plática que estamos llevando. Porque sin lugar a dudas entonces el bautismo en agua es una justicia que debe ser cumplida. Jesús no necesitaba ser bautizado por Juan. Sin embargo, él quería cumplir toda justicia y se dejó. Y esto tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Debe de ser cumplida toda justicia. Para empezar, los que no se han bautizado se deberían de bautizar. Y después tienen que esperar que venga la revelación, como bien decía mi hermana, para poder continuar en la ley del levirato y hacer esto efectivo en los demás. Vamos a ir ministrando la Santa Cena, pero tenemos una participación del hermano más, y entonces que Dios nos ayude y nos ampare, hermanos. El tema se puso cardíaco. Este no era el tema. Sí, hermano. Apóstol, Dios le bendiga. O sea que es por eso que dice la palabra que hay muchos santos esperando a que les ayudemos a entrar a Sion. Sí, el verso que leí de Hebreos 11, prácticamente eso es lo que dice. Dice que ellos no van a poder ser perfeccionados sin la participación nuestra. Tremendo eso, hermano. Y nosotros tampoco vamos a ser perfeccionados sin la participación de ellos. Por eso es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no sé cuánto tiempo va a pasar, pero ellos van a estar en medio de nosotros. Imagínese usted me dijo que tenía familiares que habían muerto en Cristo Jesús, que habían dormido. Imagínese que se les aparece uno de sus familiares un día y le dice: mira, mijo, te estás portando mal. Y ya en el cielo dieron la orden esta y esta. Hermano, usted viene más consagrado que Juan el apóstol. Bueno, dejémoslo hasta acá y vamos a ministrar la cena del Señor, y no me diga que no, porque voy a pedirles a los hermanos que vengan aquí al frente. Bueno, gracias a Dios, aunque no expliqué completamente todo respecto a la Santa Cena, este es un paso tan fundamental, trascendental, elemental, que nosotros deberíamos de tomar muy en serio. No sé cuál es la forma como ustedes ministran la Cena del Señor. Yo allá en la iglesia lo que hago es que le pido a todos que se pongan de pie, y después los hermanos les llevan los 2 elementos. Cuando ya tienen los 2 elementos, le pido a los hermanos que se sienten, porque entonces el que se queda de pie no tiene necesidad de estar levantando la mano. A mí no me han traído, sino que solo al estar de pie me demuestra que no le han llevado, y eso también es más fácil para los hermanos. ¿Pueden los hermanos, por favor, ir hacia adelante y hacia los lados y llevar los elementos? Por favor.